Saludos apreciados estudiantes. Hoy vamos a discutir el módulo 1. Trata de los conceptos básicos de la estadística. Bien, prácticamente hoy me encuentro en el área, ¿verdad?, donde realizo las clases virtuales y las ediciones de los videos. Bien, porque prácticamente el módulo 1 son definiciones, ¿verdad? Y es algo que pues no necesita la pizarra del salón. Bien, ya en el módulo 2 en adelante, pues va a haber una combinación de presentación y, ¿verdad? Y la pizarra. Bien, así que nada, vamos a pasar a la presentación que vamos a discutir. Luego que discutamos la presentación, vamos a ir paso a paso cómo, ¿verdad?, entramos en el libro virtual y vamos a repasar, ¿verdad?, o básicamente explicar, ¿verdad?, lo que tiene que hacer con los ejercicios de la tarea 1.1 y 1.2. Bien, pues así que comenzamos. Bien, ok. Módulo 1, conceptos básicos de la estadística. Bien, lo que vamos a hacer es, ¿verdad?, esto es una presentación que explica los conceptos más básicos. Obviamente, ustedes tienen que abundar, ¿verdad?, ya sea con la presentación que está en la plataforma o obviamente leer el libro, ¿ves?, que lo vamos a revisar ya mismo. Bien. Comenzamos con el término, ¿verdad?, básico de estadística. La estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos, luego organizarlos, resumir, presentar, analizar y hacer interpretaciones de la información, ¿verdad?, que se extrae de esos datos. ¿Ves? Básicamente, en palabras más sencillas, pues la estadística pues, es una rama de las matemáticas que se dedica a realizar un experimento, recoger esa información, organizarla, hacer cálculos, ¿verdad?, presentarla y llevar, ¿verdad?, esos resultados a las personas que, ¿verdad?, vaya dirigido el estudio. Bien. Población. Población es un conjunto, ¿verdad?, grande de elementos o individuos cuyas características el investigador está interesado en estudiar. Bien. Cuando hablamos de población, es la totalidad, ¿verdad?, de las personas o elementos que se vayan a estudiar. Bien, cuando hablamos de población es el todo. ¿Ven? Un ejemplo, ¿verdad? Pues un investigador desea conocer cuál es el salario promedio de los trabajadores de Puerto Rico. Pues la población en esa premisa sería que todos los trabajadores de Puerto Rico. Luego, el concepto, ¿verdad?, luego de población, el concepto más importante es ¿cuál? La muestra. La muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de la población. Por lo general, como pues, cuando se realizan estudios, pues hacer un estudio con relación, ¿verdad?, a toda la población sería muy costoso. Por lo tanto, de ahí es que surge el concepto muestra, porque entonces, pues yo no puedo encuestar a toda una población, pues yo voy a tomar una muestra, una parte de la población. El ejemplo, ¿verdad? Si seguimos el ejemplo anterior, pues
una muestra, ¿verdad?, de los sueldos, en este caso de los empleados, pues sería, ¿verdad? Una muestra sería seleccionar un grupo solamente de 1000 personas del conjunto de todos los trabajadores que trabajan en Puerto Rico. ¿Okay? Las 1000 personas serían una muestra de la totalidad de todos los que trabajan en Puerto Rico. Bien, entonces, aquí es bien importante el concepto de datos. Datos es el conjunto de información, ¿verdad? Ya sea cualitativa o cuantitativa, que lo vamos a ver más adelante, recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, entre otros. Los datos están relacionados a la variable que es objeto de estudio y se obtiene como resultado del proceso investigativo. Bien, cuando hablamos de datos, pues es el conjunto de toda la información. ¿Ven? Dato, cuando es en singular, pues un elemento de ese conjunto de información. Bien, otra palabra que tenemos que tener en cuenta es el censo. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. ¿Ven? Seguimos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, cuando nosotros trabajamos con la estadística, es el pensamiento estadístico. ¿Ven? ¿Qué es el pensamiento estadístico? Pues el pensamiento estadístico es que la capacidad de observar el panorama, en dónde, ¿verdad?, yo voy a desarrollar un estudio o en dónde se desarrolla el estudio, ¿verdad? Porque no necesariamente que usted haga un estudio, ¿verdad? Usted puede leer un estudio en particular y ir observando todo esto. Número 2, tomar en cuenta factores relevantes, ¿ven? Tomar en cuenta la fuente de los datos, tomar en cuenta el método de muestreo. Número 5, obtener conclusiones. Y número 6, identificar implicaciones prácticas. ¿Ven? Ya sea que uno realice el estudio o ya sea que uno pues lea algún tipo de estudio, uno tiene que tener en cuenta estos factores. ¿Ven? Porque esto es lo que te va a decir si el estudio es serio, es veraz y si se puede creer en las conclusiones que llegase el estudio, ¿verdad? Seguimos. Tenemos, ¿verdad? Seguimos dentro del pensamiento estadístico, el contexto de los datos. ¿Ven? El contexto de los datos es lo que representa los datos, lo que significa los datos, de dónde provienen los datos. ¿Ven? Eso es bien importante porque el contexto de los datos determina el análisis estadístico que debe emplearse. ¿Ven? En este caso, hay que ver cómo se seleccionaron, de dónde vienen, ¿ven? ¿Qué es, verdad, si es significativo o no? ¿Ven? Todo eso uno lo tiene que tener en cuenta. ¿Ven? La fuente de los datos es de dónde provienen los datos, quién o quién brinda los datos, cómo se recogieron los datos. Es necesario considerar si esa fuese, ¿verdad?, si esa fuente es objetiva o existe alguna razón para pensar que está sesgada o equivocada. ¿Qué quiere decir eso? Que en ocasiones, pues, usted ve, ¿verdad?, todo un estudio lo más bien, pero cuando ve el método que se empleó en la recolección de datos, pues no es muy creíble, ¿verdad? Y entonces, pues ya eso le resta credibilidad a un estudio. Y entonces, pues se le dice que existe algún sesgo
o que está equivocada. Eso quiere decir que hay una preferencia hacia alguno de los bandos o el estudio pues está, ¿cómo se dice?, equivocado. Bien, seguimos. Dentro del pensamiento estadístico está el tipo de muestreo, ¿verdad? El método de muestreo es bien importante. En todo tipo de muestreo tiene que estar el elemento al azar, ¿verdad? Que todos tengan la oportunidad, la misma oportunidad de ser seleccionados. ¿Ven? En este caso, el método de muestreo es el proceso de selección de los datos. Al reunir datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. ¿Ven? Porque si yo el muestreo, ¿verdad?, no lo hago con el sentido de al azar, pues entonces pues no le estoy dando la misma oportunidad de ser seleccionado. ¿Ves? Y eso es bien importante. Cuando usted vea un estudio, lo primero que tiene que hacer es, ¿verdad?, luego de ver la variable, ver el método por el cual se recogieron se recogió el muestreo. Bien, las conclusiones son bien importantes también. Ese resumen y análisis de los resultados estadísticos. Se debe evitar de manera cuidadosa, ¿verdad?, realizar afirmaciones que no estén justificadas por el análisis estadístico. ¿Ven? Y por último, las implicaciones prácticas, cómo eso afecta o beneficia los hallazgos a una población en la vida real. Bien. Entonces, para aquí culminar, con relación al pensamiento estadístico, pues además incluye la capacidad del pensamiento crítico y la capacidad de interpretar resultados. Bien, el pensamiento estadístico va mucho más allá de la simple capacidad de ejecutar algunos cálculos simples o complejos. Bien, en resumen, el pensamiento estadístico es el todo, ¿verdad? Desde cómo se seleccionan los datos, las variables, todo eso, todos los elementos con el cual uno realiza un estudio, es, ¿verdad?, cada uno de ellos, dependiendo de lo que se utilice, es lo que le va a dar la veracidad al estudio. ¿Ven? Y el pensamiento, pues, ese pensamiento, pues usted lo tiene que, ¿verdad?, agudizar en el sentido de que usted, ¿verdad?, como dicen por ahí, no le vayan a pasar, ¿verdad?, o a engañar, ¿verdad?, con algún tipo de estudio. Eso es bien importante, ¿verdad?, dentro del pensamiento estadístico. ¿Okay? Seguimos. Tipos de datos. Ahora nosotros vamos a entrar en lo que son los tipos de datos. ¿Ven? Un objetivo de la estadística es realizar inferencias o generalizaciones acerca de una población. ¿Ven? Pues entonces, si nosotros, ¿verdad?, pues tenemos el dinero y se puede hacer un estudio de toda la población, ¿verdad?, pues ahí entramos en lo que es el parámetro. El parámetro, ¿verdad?, es un índice numérico o una medición que describe las características de la población. ¿Ven? Pues entonces, cuando nosotros damos una medición o una información, ¿verdad?, numérica en este sentido de toda la población, pues ese número, esa información, pues se le va a considerar, ¿verdad?, un parámetro. ¿Ven? Obviamente hago el señalamiento de que tiene que ser, ¿verdad?, una información o medición, ¿verdad?, numérica. Por el contrario,
si solamente nosotros tenemos una muestra, pues el estadístico es una medición numérica que describe algunas características de la muestra. En este caso, pues usted va a relacionar, ¿verdad?, el parámetro con la población y el estadístico con la muestra, ¿verdad? Que estos son tipos de datos. Entonces, lo más general, ¿verdad? Y entonces de ahí nosotros vamos, ¿cómo se dice? Subdividiendo, ¿verdad? O clasificando los datos. Entonces, lo más general. Parámetro tiene que ver con la población y el estadístico tiene que ver con la muestra. Bien, ya después de aquí, pues ya nosotros tenemos dos tipos de datos, ¿verdad? También, en este caso, pues provienen de las variables que se pueden clasificar como cualitativas, que son datos categóricos, o de variables cuantitativas. ¿Ven? Los datos que provienen de variables cualitativas, pues son datos cualitativos. Los datos que vienen de la variable cuantitativa, pues son datos cuantitativos. Pero, ¿qué sucede? Los datos cuantitativos, en términos generales, son que o consiste en números que representan conteos o mediciones. Eso lo que quiere decir que los datos provienen de una variable cuantitativa que solamente produjo números, ¿ven? Pero esos números, a su vez, pueden ser datos discretos o pueden ser datos continuos. Datos discretos es que provienen de un conteo, solamente tienen números enteros. Y datos continuos es que provienen de una medición, tienen algún tipo de escala. ¿Ven? Y más adelante vamos a ver ejemplos sobre esto. ¿Ven? Tenemos entonces datos cualitativos o categóricos. Los datos cualitativos, pues, tienen que ver con atributos. Consiste en nombres o etiquetas que no son números y por lo tanto provienen de respuestas no numéricas. En otras palabras, vienen de variables cualitativas, o categóricas. ¿Ve? Y entonces, estos datos, al no tener números, ¿verdad? Que no, ¿cómo se dice? Perdón, aquí. Se fue ahí el televisor porque lleva ratito. Pues entonces, volvemos aquí. Tenemos que los datos cualitativos, pues, como no provienen o no son numéricos, pues entonces tenemos que clasificarlos según sus características. La más elemental o la más simple es lo que se llama el nivel de medición nominal. El nominal es solamente, tiene que ver con características de los datos, ¿verdad? Que consiste exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. ¿Ves? En estos datos no existe jerarquía, ni grado, ni niveles. Por ejemplo, el color de ojo, raza, género, pues es un dato cualitativo que no tiene, yo no lo puedo colocar en un orden, no tiene un valor, ¿ves? Y no posee una magnitud. Pues entonces, en este caso, pues este es el nivel más elemental de clasificar los datos, ¿ves? Que sería el de medición nominal, el nominal. Bien, luego tenemos el de medición ordinal. La palabra te lo dice, se tiene un orden, ¿ves? Entonces se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombre, etiqueta o categoría y se pueden acomodar en un orden, ¿ves? Bachillerato, maestría y doctorado, por dar un ejemplo, pues eso tiene un orden, ¿ves? El mayor rango, doctorado.
el rango medio, maestría, y el primer rango, pues obviamente sería bachillerato. ¿Ven? También excelente, bueno, pobre, pues eso también yo lo puedo organizar en un orden. ¿Ven? Y de ahí es que viene la clasificación de medición ordinaria. Tenemos el tercer nivel, ¿verdad? Que es el de medición de intervalos. Se parece al nivel ordinal, ¿verdad? Pero con la propiedad adicional que hay diferencia entre los valores. ¿Ven? Posee grados y niveles, pero además posee igual magnitud entre sus intervalos. Por ejemplo, temperatura. Pues la temperatura, aunque no es numérica, pues en escala Celsius o en escala Fahrenheit o en escala Kelvin. Pues entonces, si yo vengo y digo, pues me dan eso, que puedo yo ubicarlo en una escala, pero en palabras, ¿verdad? Pues entonces es lo que se llama una clasificación de medición de intervalos, porque hay un intervalo envuelto. Dos números, acuérdense de eso, es que yo le pongo un ejemplo aquí, ¿verdad? Entre números, pero es con relación a la escala. Y por último, tenemos el que es el nivel de medición de razón, ¿verdad? Esta escala posee casi todas las propiedades, ¿verdad?, del intervalo, pero con la diferencia de que sí existe, ¿verdad?, en este caso, un cero absoluto, ¿ves? Distancia, peso, edad, frecuencia. Pues en estos casos, pues son, ¿verdad?, nivel de medición por razón. Bien, continuamos. Tenemos, ¿verdad?, aquí tipos de selección de muestras, ¿verdad? Entonces se llama muestra de respuesta voluntaria o autoseleccionada. Entonces, es un tipo de muestreo, ¿verdad? Es la muestra donde los mismos sujetos seleccionados deciden si participarán del estudio y o encuesta. Este tipo de muestreo no es recomendable para obtener conclusiones de una población. Por ejemplo, ejemplos de muestreo por conveniencia, ¿verdad? ¿verdad? O muestreo por respuesta voluntaria, encuestas por internet, encuestas por correo, encuestas telefónicas o encuestas de radio o de periódico. En todas ellas, el factor humano, en el sentido de que si participo o no participo, es algo bien importante porque no todos, ¿verdad?, quizás tengan la intención de participar. Por lo tanto, no todos van a tener la misma probabilidad de salir. ¿Ves? Y entonces, pues este tipo de método de seleccionar una muestra puede crear lo que se llama un sesgo, ¿verdad?, un interés hacia algún lado de la investigación o inclusive le puede invalidar el estudio. Bien, seguimos. La recolección de datos muestrales, ¿verdad? En este caso, estudios observacionales, son estudios donde no hay intervención de los investigadores, pues se limita a medir las variables a ser estudiadas. Solamente, pues, lo dice la palabra, ¿cómo se dice? Observar nada más. Y esto, ¿verdad? Ejemplos de estos tipos de estudios, ¿verdad? Son los estudios longitudinales que se desarrollan, pero en un periodo de tiempo bien largo. Bien, y los estudios transversales que se realizan en un tiempo
predeterminado, pero obviamente conlleva un tiempo mayor, ¿verdad? Al de hacer solamente algún tipo de pregunta. Bien, seguimos. Tenemos estudios experimentales. En este caso son estudios donde hay intervención de los investigadores y por la aleatorización de los grupos a estudiarse. Ya aquí entramos, ¿verdad?, en el concepto de al azar, ¿verdad?, o aleatorio. Entonces, experimentos en laboratorio, ensayos clínicos, intervenciones comunitarias, pues ya esto pues cae bajo estudios experimentales. Bien, entonces, aquí el concepto aleatorio, ¿verdad? Es el método de selección donde todos los miembros tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. ¿Ve? Y esto es bien importante. ¿Ve? Tenemos el sistemático, que es un método de selección donde el primer miembro es seleccionado al azar y a partir de ahí se selecciona, ¿verdad? O se establece un intervalo constante para seleccionar los miembros de una población. ¿Ve? Esto es un tipo de método. Pues, por ejemplo, yo vengo, el primero yo voy a cogerlo al azar y después el segundo, pues yo voy a contar 10 y vuelvo y cojo el segundo. Después cuento 10, cojo el tercero. Vuelvo y conto 10 y entonces cojo el cuarto. ¿Ves? Cada 10 personas que pasen voy a seleccionar a una persona. Eso es lo que se llama un método sistemático, porque cada 10 personas usted va a escoger uno al azar. ¿Ven? Seguimos. Tenemos la selección por conveniencia, que es el método de selección donde los resultados son fáciles de obtener. ¿Ven? En este caso yo puedo ir a un área y lo selecciono y pues no necesariamente, ¿cómo se dice? Está el concepto de al azar. Sí puede estar el concepto de que seleccioné un lugar en particular, pero ahí yo vengo y digo, pues mira, voy a coger los primeros 100 y ya, según vayan llegando. Perdón. Aquí el próximo tenemos el método de selección estratífico, que entonces yo creo lo que se llama unos estratos o grupos. ¿Ve? Es el método de selección donde se divide una población y luego se selecciona un miembro de cada grupo al azar. ¿Ve? Yo puedo dividir a Puerto Rico en 4 partes, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste. Y entonces voy al norte y selecciono un miembro o un trabajador, ¿verdad?, al azar, y así sucesivamente. Y el último, ¿verdad?, en este caso, pues es la selección por conglomerados, pues, que es el método de selección donde se divide una población en grupos y luego se selecciona toda la muestra de un grupo al azar. Pues, conglomerado solamente me voy a quedar en una región en particular. ¿Ven? Y entonces, pues obviamente esta información pues la saqué del libro de Triola, Mario, ¿verdad?, F. Triola, de estadística. Este es el libro que se utilizaba antes, pero hago referencia de donde saqué las definiciones. Bien, eso es bien importante. Ahora vamos a pasar a cómo nosotros entramos al libro del curso. Bien, así que si usted tiene alguna duda, ¿verdad? Acuérdense, ir anotando y me la pueden hacer llegar a través de la mensajería de la plataforma Canvas. Bien, vamos a ir ahora a cómo entrar al libro. Para entonces, a la vez, vamos a repasar cómo los ejercicios de la tarea 1.1 y la 1.2. Ok, nosotros. Perdón. Denme un segundito.
Ok, vamos a continuar aquí. Nosotros vamos a ir obviamente a la plataforma Canvas. Bien. La computadora está un poquito lenta. Vamos a ver si quiere entrar. Ya se nos está acabando el tiempo. Escribimos aquí nuestra, ¿verdad? El user y el password. Ok, no lo quiso. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. Ah, sí, es que cometimos un error aquí arribita. Que como el teclado está medio malito. Ya yo decía. Todo por eso es que como esto es en vivo, ¿verdad? Grabado en vivo, pero no te puedo editarlo así. Vamos a ver si lo quiere ahora. Muy bien. Pues entonces, nosotros vamos a entrar. Obviamente usted está a la vista de profesor, pero vamos a coger un grupo. Ok, una vez usted entre, ¿verdad? Hay varias formas de entrar, ¿verdad? Pero una vez usted entre a, ¿cómo se dice? A la plataforma, usted va a ver que debajo del banner de estadística tiene, en este caso, unos libritos. Usted presiona esos libros. ¿Ven? Entonces, al presionar en esos libros, le va a tirar a esta página que usted tiene que entrar los mismos credenciales que utilizó en la plataforma. Bien. Que no vaya a cometer el mismo error ahorita. Está bien. Seguimos aquí. Bien. Entonces, ahí automáticamente te va a tirar al libro. Bien. Y entonces, pues te va a dar información del libro, que puede ser que el internet esté un poquito lento. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? Usted puede utilizar el libro aquí está el libro, en la parte de abajo, usted lo puede descargar o lo puede ver en línea. Obviamente yo recomiendo verlo en línea porque para descargarlo usted tiene que tener Adobe Reader. ¿Ven? No es el Adobe regular por ahí el PDF, es Adobe Reader. Y entonces, pero usted lo baja y te va a dar el uso por 7 días, yo creo. Y después tiene que volver a bajarlo. Por eso es que pues yo recomiendo usarlo en línea. Obviamente, pues a lo mejor el internet mío está un poquito lento hoy. Aunque esta computadora, ¿verdad? Tiene sus problemitas, pero vamos a ver si avanza. Bien.
Ahí está ya bajando el libro como tal, ¿verdad? La barra para uno moverse en el libro. Bien. Vamos, esta línea, esta línea de aquí te va indicando ¿cómo se dice? Cómo va bajando el libro. Todavía no ha empezado a bajar, ¿ves? Pero ya comenzó a bajar, ¿ves? Entonces, es bien importante que usted espere, antes de empezar a buscar, que baje completo el libro para que, ¿verdad?, no se le vaya a frizar, ¿ves? Y en lo que eso baja, es bien importante cómo buscar aquí, porque lo que sucede es que cuando yo voy a buscar una página, pues la tarea me dice, mira, es la página 20, ¿verdad? Que hay unos ejercicios, por decir algo, usted a la página 20 que dice la tarea tiene que sumarle 23. En este caso, la página número 1 es la portada, la contraportada a la 2, después y va sumándole, pues tiene 23 páginas antes de la página número 1 del libro. ¿Ves? Por eso es bien importante que a las páginas de la tarea usted siempre le sume 23. ¿Ves? Ya bajó el libro. Bien, vamos a ir a ¿cómo se dice? A la tarea, ¿verdad? Para revisarlo. Dame un segundito aquí. La primera tarea, ¿verdad? Está, que es pensamiento estadístico y tipos de datos, vale 30 puntos. Tenía hasta el 9 de agosto, pero no se preocupen por eso. Yo les voy a dar más tiempo en lo que ustedes, ¿verdad? Se acoplan a esto. Pero te dice, mira, los ejercicios 1.3 están en la página 14. Pues a lo que te dice la tarea, la página 14, pues tú tienes que sumarle, ¿qué? 23. Pues entonces 14 más 23 son, ¿qué? 37. Pues entonces ahí tú vas a colocar el 37. Y entonces te vas a tirar a la página de los ejercicios, obviamente. ¿Ves? En este caso, pues te tiró un poco antes, pero si tú le das solamente un poco hacia abajo, ahí comienzan los ejercicios. ¿Ves? Y los ejercicios que usted tiene que hacer es el 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y 1.9. ¿Ves? De esa sección, ¿ves? El 1.2, pues aquí lo único que usted tiene que hacer es que identificar si la variable es cualitativa o es cuantitativa. Cualitativa, que la respuesta es que verbal. Si es cuantitativa, es que numérica. ¿Ven? El otro ejercicio es que el 1.4, pues de esa sección, tiene que ver con si es discreta o continua. ¿Ven? Ya sabemos que es una variable o un dato cuantitativo, pero nos está preguntando si es discreta o continua. ¿Ven? Después el 1.6. El 1.6 nuevamente lo que tiene que hacer es que aquí te dice un conjunto de datos contiene las edades, ¿verdad? En el momento del fallecimiento de cada uno de los 38 expresidentes de Estados Unidos. Y te dice, este conjunto de mediciones es una población o una muestra. ¿Ves? Ya ahí entra en términos de lo que es una muestra, si es una población, ¿verdad? ¿Qué es lo que mide la variable? Si es cualitativa, si es discreta, ¿ves? O cuantitativa, ¿ves? Y eso es lo que tiene que hacer aquí. La 1.8, ¿verdad?
tipos de supervivencia al cáncer. ¿Ves? Y te dice, un investigador médico desea estimar el tiempo de supervivencia de un paciente después de inicio de cierto tipo de cáncer y de un régimen particular de radioterapia. ¿Ves? Pues entonces usted va a contestar cuál es la variable de interés, si es cualitativa, cuantitativa, ¿ves? Y todo eso. Después el 1.9 que le queda ahí. Y es básicamente lo mismo. ¿Ves? Luego tiene que pasar a los ejercicios suplementarios, que está en la página 42. Pues a 42 usted le tiene que sumar 23. Pues entonces 42 más 23 son 65. Pues usted viene a colocar aquí 65. ¿Ve? Y ya le da un poquito hacia abajo y debe encontrar los ejercicios suplementarios. Y usted va a hacer el 1.38, identifique cada variable como cuantitativa y cualitativa. ¿Ve? Sigue siendo lo mismo, clasificar, porque esto es suplementario. Tenemos el 1.40, si es continua o discreta. 1.42. Determinar si es continua o discreta y hasta ahí. Entonces, vamos a los ejercicios que es 7.2 y están en la página 247. Pues a 247 le tienen que sumar 23. Pues entonces, 247 más 23, estamos hablando de 270. Pues entonces usted viene aquí y marca 270. Bien. Entonces ya usted está ahí en los ejercicios, ¿verdad? 7.2. 7.2, pero usted va a hacer 7.4, 7.2 y 7.4. Que te dice, un analista político desea seleccionar una muestra de 20 personas de una población al azar. ¿Ven? Pues entonces, ¿qué sucede? No sé si se va a ver, pero en este libro usted va a utilizar para este ejercicio lo que se llama una tabla de números aleatorios. ¿Ven? Eso usted lo puede conseguir por Google, pero aquí en el libro lo va que no sé el número como tal, pero es para lo último, en los apéndices. El 680, si están los apéndices. Esto es una tabla, pero no. Esto es binomial, no son números aleatorios. Que no estoy seguro si está antes o después. Vamos a ver aquí. Te dice binomiales. Bajo la curva, crítico, se supone que haya números aleatorios. Tabla 10, 682. Pues entonces a 682 usted le va a sumar 23. Por lo tanto, eso le va a dar 703. No, perdón, si es 23, 705. Le vamos a ir aquí. Y le damos 705. A ver. Y nos da la tabla de números aleatorios. ¿Ves? Y entonces que usted puede escribir en el browser y en Google y tabla de números aleatorios y le va a dar distintas tablas, que con eso no hay problema. Entonces, aquí le explico. Usted en el primer ejercicio le dice, pues mira, de una población de 2000, pues yo voy a solamente escoger 20 personas. Pero usted tiene que seleccionar a esas personas desde 1 hasta 2000. ¿Ven? Y entonces, como el 2000 lo que tiene son solamente 4 dígitos, pero usted va a utilizar los últimos 4 dígitos. ¿Ven? Y entonces, en este caso, pues usted coge los últimos 4. ¿Ven? Y entonces aquí sería el 480.
Pues ya ahí tiene uno. Pues ya aquí este es 2368, ya está 2000. Este no lo puedo utilizar. Este tampoco. Este tampoco lo puedo utilizar porque es sobre 2000 en los últimos, ¿ven? Y entonces, pues sigue así sucesivamente, ¿ves? Este lo puedo utilizar, es 365, ¿ves? Este lo puedo utilizar porque este es 1085 y así sucesivamente hasta seleccionar 20 personas. Pero voy a utilizar, como son 2000, que tenga 4 dígitos. Puedo utilizar los primeros 4 o puedo utilizar los últimos 4. Yo prefiero siempre coger los últimos 4. ¿Bien? Y esa es la forma de seleccionar las personas con una tabla de números aleatorios. Bien. Entonces, ya estamos terminando. Denme un segundito. Vamos. Yo creo que ya con lo del libro. Ok. Tenemos. Lo que pasa es que vamos a ver si ya puedo cerrar el libro. Porque no lo voy a utilizar. Tengo. Denme un segundito aquí. Ok. Módulo 1. Esto fue lo que ya yo le había enviado. ¿Ven? A ver qué abra. Que está un poco lento. Entonces, en este caso, es para que vean la tarea 1.2, pero es básicamente lo mismo. ¿Bien? Está lenta. La tarea 1.2 pues tiene que ver con pensamiento crítico. También vale 24 puntos y obviamente tienen hasta el 20 de agosto. ¿Ves? Y aquí puedes identificar variables nuevamente cualitativa, cuantitativa de esta, ¿verdad? Expresión que está aquí. Identificar lo mismo, esto es identificar, determinar entre aleatorio simple, estratífico, conglomerado, ¿verdad? Esta situación. Y es exactamente lo mismo, pero ya dirigido a que a lo que está, lo que yo le explico así por encimita en la presentación. ¿Ves? Aunque ya apague el libro, pero en el libro también hay definiciones y aquí en la página, déjame cerrar. Aquí en la página, cuando usted va directamente a los módulos, bien, y usted entra al área de módulo 1, ¿ve? Aquí le da, bueno, un video como introductorio, esto es de la página, ¿verdad? De la plataforma, pero aquí abajo en los recursos tiene una presentación adicional. La que yo le di ahora, esa la preparé yo, pero aquí tiene otra que está, ¿verdad? Yo creo que en PDF, y usted la puede, ¿cómo se dice? Accesar. ¿Bien? A ver si sube rapidito porque ya estamos terminando. Vamos ya por 50 minutos. Entonces, y esta presentación, pues usted la puede, también le sirve para, ¿verdad? Cualquier cosa que no tenga el libro. Pero en el libro también tiene definiciones y la ayuda. Bien, así que vamos a ir cerrando. Así que nada, espero que esta explicación, ¿verdad?, le sea de mucha ayuda, que le haya aclarado, ¿verdad?, conceptos o quizás dudas con relación al libro o cómo entrar a la plataforma, ¿verdad?
Si usted tiene alguna otra duda, ¿verdad? Que yo no la haya recogido en esta explicación, pues nada, me escriben a través de el área de mensajería de la plataforma Canvas. Bien, esto obviamente es un video que yo hago para que ustedes pues lo puedan ver en la plataforma de YouTube, pero toda la comunicación, gente, tiene que ser a través de la plataforma Canvas. Sí pueden comentar en el libro, ¿verdad? En la, ¿cómo se dice? En la, desde un segundito, que tengo por aquí, no me vaya a quedar sin batería. Es bien importante, después me quedo corto. Pues entonces, es bien importante que toda comunicación la hagan a través de la plataforma Canvas. Sí pueden comentar en la página de YouTube, pero ¿verdad? Que sea relacionado pues a ese video. Problemática, dudas, todo relacionado con la clase, me lo van a enviar a través de la página de mensajería del Canvas, de la plataforma de la universidad. Bien, eso es bien importante. Pero a la vez, pues ustedes pueden ver, ¿verdad? La otra variedad que tengo de videos. ¿Ve? Ahora el 14 de agosto voy a comenzar con videos para grados 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que le va a poder, ¿verdad? Si usted lo desea, ayudar también con, si tiene hijos o familiares, que pues corran la voz, ¿verdad? Que es una herramienta que pueden utilizar. Así que nada, espero nuevamente que esto le haya sido de mucha ayuda y nos estaremos viendo en la clase virtual de este próximo lunes. ¿Ve? Esto no sustituye la clase del lunes, así que los espero para que me digan sus comentarios, dudas, y ahí pues le podemos ayudar personalmente. Así que les deseo éxito y para adelante siempre.